Pero bueno, vamos a entrar a la conexión. Ya me avisarán si está lista esta conexión que vamos a hacer directamente a Tlapa Guerrero, al corazón de la montaña de Guerrero, donde hemos visto que se siguen viviendo realidades sumamente difíciles. Han pasado 6 años de la cuarta transformación. Hemos visto y realmente celebramos esta disminución de 9.5 millones de personas que salieron de la pobreza y esta disminución de la pobreza muy importante. Celebramos también toda esta generación de empleos que sigue esta línea, pues esta apuesta que para mí es una apuesta desde una perspectiva también keynesiana de pues generación de empleos y luego que eso pueda reactivar la demanda agregada a través del consumo, de la inversión y del gasto gubernamental. Eso nos parece muy importante y que eso ha impactado, por supuesto, en esta reducción de la pobreza muy importante. Pero hay territorios que decimos han sido olvidados, estos territorios de pobreza extrema, donde hemos estado preguntando de manera permanente, ya no lo había compartido Abel, el antropólogo Abel Barrera, en varias ocasiones nos había compartido cómo por allá no llegan estos programas sociales y pues lo hemos podido constatar de manera directa en los diferentes testimonios y entrevistas que hemos estado haciendo. La respuesta generalizada es, pues no tengo acceso a estos programas, no sé leer y escribir, no tengo papeles para solicitarlos y otros de los requisitos también, por ejemplo, es acudir a algunos o algunas verificaciones de que existan las personas en los territorios donde se van a entregar estos programas sociales y frente a las condiciones de los procesos migratorios, pues eso les impide estar de manera permanente en estos lugares donde se van a hacer estas verificaciones. Así es que nos parece también muy importante pues señalar nuevamente que tendría que haber pues varias excepciones en la entrega de los programas sociales en territorios como en la montaña, donde pues las personas, decíamos, o no tienen actas de nacimiento por diversas circunstancias, o las actas de nacimiento están mal y entonces no pueden sacar la CURP necesaria para tener acceso a los programas sociales. Y se podría decir muy fácil, pues que se trasladen a Chilpancingo y entonces corrijan esa situación, pero realmente desplazarse en una condición de pobreza extrema hasta Chilpancingo prácticamente es imposible. Entonces se tendrían que buscar otros mecanismos, otras formas de entregar estos programas sociales ahí en esos territorios. O lo otro también que hemos estado pues pensando y conversando ya de manera colectiva con otras y otros compañeros, pues es no queremos decir que tendremos que regresemos al paja, a este programa que existió de atención a jornaleros agrícolas, donde me parece que también tendríamos que revisarlo todo lo que se vivió ahí al interior, pero sí generar un programa especial que atienda las condiciones de estas jornaleras, en específico las mujeres jornaleras agrícolas, que también el día de ayer en la casa del jornalero pudimos ver pues, que varias mujeres migraban embarazadas, ¿no? Incluso fueron de las que pasaron a consulta a solicitar ácido fólico y vitaminas y otras cuestiones pues que son necesarias para el proceso del embarazo. Y bueno, eso nos parece pues muy importante atenderlo, las condiciones en las que se van las mujeres, las niñas, las adolescentes embarazadas, las mujeres mayores, que realmente nos parece sumamente dramático, decíamos, las condiciones ya de por sí dramáticas ahí, y pues más dramáticas las condiciones de salud, de mala salud en las que se van. Pues no sé, Cris, todavía no tenemos el enlace. No, no me han dicho nada. Ok, déjenme ver nada más qué está pasando aquí. Eh, eh, eh. Sí, ok, entonces yo ya le estoy escribiendo ahí a Leo y a ver si eh, ya pueden entrar. Pero bueno, entonces en lo que ellos van entrando, y aquí le voy a poner si ya está
Listo. Bueno, ya, perdón, una enorme disculpa a la querida audiencia, pero así, pues tenemos que hacerle para que nos puedan ellos, para poderles indicar que ya estamos listos y ya los estamos esperando, pues solamente seguirles comentando de esta situación, pues que está llevando a cabo, se está llevando a cabo esta jornada de salud por parte de esta brigada de Rompeviento TV, y les volvemos a agradecer mucho a ustedes, a la audiencia que se solidarizó con este territorio de la montaña de Guerrero. Mucho también agradecer a la audiencia que nos acompañó y que hemos hecho un equipo extraordinario. Realmente ha sido un trabajo pues que valoramos muchísimo, que lo agradecemos muchísimo. Y lo otro también al Centro de Derechos Humanos Tlachinolan también, pues muchas gracias por este equipo que estamos haciendo y que nos parece fundamental que tengamos durante todo lo que sea necesario, que hagamos equipo y que se puedan ir sumando más y más compañeros y compañeras, incluso de otras organizaciones que estamos interesados en que esas condiciones que decíamos prácticamente de esclavitud y del porfiriato que siguen viviendo las y los jornaleros agrícolas, que son enganchados, llegan los enganchadores de las empresas, mucha de ella, hay que decir, ¿no? Catalogada como inversión extranjera directa, y que decimos nosotros bienvenida a esta inversión extranjera directa a este país, pero no con estas condiciones de explotación y de sobreexplotación, aprovechándose de esta condición de pobreza extrema, aprovechándose de estas realidades que se viven en los territorios de la nación mexicana. En particular, pues no estamos hablando de un dato menor, estamos hablando de varios millones de hombres y mujeres que siguen empleándose como jornaleros agrícolas justo por las condiciones que imperan en los territorios de origen. Hablamos alrededor de 2 millones de personas, pero son más, que están contabilizadas como jornaleros y jornaleros agrícolas, pero hay que comentar algo en específico. Estamos hablando de, si bien es cierto, hemos dicho, disminuyó 9.5 millones de personas de pobreza durante el sexenio pasado, pero también sigue imperando 9 millones de personas, o sigue habiendo 9 millones de personas en pobreza extrema. Y entre esos 9 millones de personas están las y los jornaleros agrícolas. Entonces, bueno, esto se debe de atender de manera urgente. Hemos comentado, pues primero los pobres, y esto me parece que sigue siendo un elemento central. No hay que olvidar que en el 2006, y lo comentábamos el día de antier en esta conexión que hicimos hasta Ayotzinapa, que en el año 2006 el presidente López Obrador decidió arrancar su campaña justo en la montaña de Guerrero, en ese momento el municipio más pobre de todo el país, Metlatónoc, y ya después se dividió ahí, creo que hubo una división, ya después estaremos consultando con Abel Barrera o alguien de los compañeros, y se dividió en 2 municipios, Metlatónoc y Cochuapa el Grande. Y la situación de arrancar ahí la campaña era justo iniciar el territorio más pobre del país. ¿Tú cuando vas en el camión? Ya No, están conectándose, ya vemos aquí. pues, Buenos días. de vitaminas. No, todavía no. Ya estamos viendo ahí al doctor Víctor Martínez. Lo estamos viendo volteado. Esperemos que ya ahorita en un momento pueda voltearlo de la cámara y corregir. Y bueno, pues esta situación que decíamos de que la abrazamos en su momento y nos pareció sumamente importante arrancar la campaña para la presidencia del presidente López Obrador en Metlatónoc, dijimos, pues sí, es muy importante que la montaña sea prioritaria, ese territorio más pobre, pero muchos años después del 2006 y ya que fue presidente, el presidente López Obrador, pues seguimos diciendo, la montaña de Guerrero tiene que ser un tema prioritario en esta nación. Y tiene que ser prioritario, pues ahora por otros elementos, no solamente por la situación de la pobreza extrema que se vive por allá,
y que esas realidades no se han modificado prácticamente en nada, sigue permaneciendo estas condiciones o se sigue ahondando la situación de pobreza, pero hemos comentado, se suman otras realidades sumamente difíciles. Y la primera de ellas, que se suma a esta ya de por sí muy cruda realidad y que la hemos estado viendo en estas imágenes que les hemos estado compartiendo y en estos testimonios que les hemos estado presentando, pues se suma la situación del cambio climático, el impacto que habrá en estos territorios con pobreza extrema. El huracán John pues ha tenido un fuerte impacto, pero ya antes se habían vivido otros, pero se pronostica que vendrán muchos hacia los próximos años y entonces, ¿qué se seguirá viviendo en este territorio con pobreza extrema? Y a esto también se suma la situación de la violencia del crimen organizado, que pues también los jornaleros y jornaleras agrícolas son presa fáciles de ellos y realmente eso también es sumamente preocupante. Nos han compartido como varios de los camiones que han salido apenas hace unos días o que no pueden salir porque justo están esperando en los lugares de origen por donde van a pasar, que es, algunos de ellos tienen pues destino Sinaloa, los campos agrícolas de Sinaloa. El crimen organizado pues está ahí presente pidiéndoles que paguen si es que quieren pasar. Entonces, y claro, ¿quién va a pagar eso? Pues no lo va a pagar la empresa, lo sabemos, ¿no? Por eso va por los jornaleros y jornaleros a los territorios más pobres del país, justo para pagarles el salario menor posible, donde se paga un salario pues base, porque sí hay algunos territorios, pero en general lo que hemos visto, lo que impera en estos campos agrícolas es pues pagar a destajo, pagar por cubeta, pagar por costal, pagar por caja, y dependiendo el número de cajas y de costales que se hagan al día, entonces es lo que se les pagará. No importa si eres una mujer embarazada, no importa si eres una adolescente, no importa si son niños, niñas, si se violan incluso los derechos constitucionales, no importa. Y bueno, pues pagarles lo menos que se pueda, por eso decimos, no es un proceso de explotación, es un proceso de sobreexplotación que viven en el siglo XXI, en el primer cuarto, ya estamos del siglo XXI, las y los mexicanos más pobres del país. Y a eso le quiero agregar, ya estoy viendo ahí a Leonardo, pero no está teniendo algunos problemas, entonces, y a eso le quiero agregar una situación que nos parece fundamental. El día de ayer vimos en la casa del jornalero que se estaban yendo los hombres y mujeres, una parte muy importante, mujeres hemos dicho, pero se estaban yendo los hombres y mujeres del pueblo indígena Mepa, del pueblo Nusaví y también del pueblo Nahua y otros pueblos indígenas que se van. Y lo que nosotros decimos, se acaba de aprobar una reforma constitucional que habla sobre el derecho de los pueblos indígenas. Y entonces, ¿cómo es posible que en estos territorios pues ni siquiera se puedan hablar de los derechos básicos, ¿no? Ya no hablamos de la libre determinación de los pueblos indígenas, ni siquiera de este derecho que van a tener hoy de administrar sus recursos y el derecho al territorio. No, estamos hablando aquí primero, pues, de lo que decíamos ayer, violándose el primer principio ético, que es la vida, ¿no? La vida, así, la vida de estos pueblos y comunidades indígenas. Leo, ¿me estás escuchando? Sí, Hola, perdón. Violeta. Muy buenos días, muchísimas gracias, doctor Víctor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está por allá primero? Buenos días. Pues yo muy bien, aquí muy a gusto, trabajando con los jornaleros. La verdad es que es una población, pues muy sencilla, muy buenas personas la mayoría, ¿no? Con muchas dificultades, ¿no?
traslado hacia donde van a trabajar, muchas dificultades a donde llegan a trabajar, porque a veces el clima es no muy auspicioso, ¿no? Y al final del día tienen que estar utilizando ciertas, lo que más nos piden, medicamentos para no vomitar en el viaje. Pues son viajes muy largos, ¿no? Y evidentemente difíciles, pero eso nos permite pues, apoyarlos tratando de que sea lo más leve posible. Sí, algunos medicamentos para que tengan menos dolores, para que se hidraten durante el trabajo, ¿no? Algunas recomendaciones para que traten de lastimar lo menos que puedan la columna, ¿no? Y algunos han ido ya varias veces, estamos hablando de gente que ha ido 10 veces, 10 años continuos a trabajar. Eso finalmente ya los va a ellos como haciendo, adaptándose a las circunstancias, como normalizándolo, como si fuera algo sencillo, cuando realmente es algo verdaderamente complejo y difícil, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Víctor. En verdad, gracias. Estamos muy, muy agradecidos, pues todos en la Brigada Rompievintera, que usted esté por allá. Realmente reconocemos mucho, mucho su trabajo y lo abrazamos muy, muy fuerte. Doctor, ¿qué es lo que se ha encontrado? ¿Cuáles han sido los principales padecimientos? Ya usted nos dice, bueno, lo que piden pues son algunos medicamentos para el mareo. Sabemos que van hasta Sinaloa, hasta Chihuahua y hacen trayectos de 48 horas. Además hay que sumarles, doctor, los trayectos que ya han hecho desde Guerrero, de sus comunidades para trasladarse a Tlapa, que son también largos trayectos y además duros trayectos ahora por la situación, bueno, ya eran duros, pero ahora más por la situación del impacto del huracán John. Doctor, entonces, ¿qué otros padecimientos usted ha encontrado con las y los jornaleros? Y también a quienes ha atendido. Ayer nos asomábamos por ahí en varias ocasiones, ¿no? Y veíamos a muchos niños y niñas. Sí, sí, vemos prácticamente de todas las edades y pues no lejos ahorita un joven con 427 de glucosa sin que sabía que era diabético. Pues imagínate que ese paciente va a viajar 48 horas, llega a la comunidad y empieza a trabajar a marchas forzadas, sudando, deshidratándose, y a veces se hidratan con refresco, ¿no? Con Coca-Cola. Imagínate para él si eso es peligroso o no. A ver, afortunadamente hasta ahorita parece que ha sobrevivido sin mucha dificultad, pero realmente es una población que no tiene una vigilancia previa. No hay un cuidado de salud previo a salir a trabajar. Entonces las condiciones en que van a veces no son muy buenas, pero a veces ellos ni lo saben tampoco. Entonces una revisión previa a esto, una revisión de salud sería muy bueno para poder prevenir las complicaciones que pueden tener a través de este periplo que ellos realizan. Hay bebés, pues a veces enfermos que se van ya con infecciones de vías aéreas, algunas mujeres desnutridas y con bajos niveles de hierro, muchas pálidas, anémicas, y que al final del día toleran las jornadas que son a veces de todo el día. Entonces son pacientitos que tendrían que ir por lo menos con electrolitos para hidratarse, con vitaminas, con antiinflamatorios y con medicamentos para la presión o la glucosa, que son indispensables para que no tengan algún evento grave por allá donde llegan. Entonces, francamente, yo estoy muy a gusto. Creo que esto hay que hacerlo con frecuencia y pues yo creo que la gente lo merece, así de que hay que hacerlo. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, justo le íbamos a preguntar sobre la salud de las mujeres en particular, ¿no? Ya vimos también una larga fila que ustedes estuvieron atendiendo en Ayotzinapa, una larga fila de mujeres, la inmensa mayoría que se estaba registrando, pero también que se atendió eran mujeres. Y como usted dice, ¿no? Hay una situación que se ve, o sea, de manera, yo no soy médico o médica, no soy médica, y realmente veía una situación de anemia, de desnutrición, pero ¿qué nos puede decir más sobre las condiciones a las que están migrando ellas en específico y las edades a las que ha estado atendiendo, que son las edades pues que están migrando? Pues hay muchas mujeres son jóvenes,
pero hay una buena parte que son arriba de 45 años. Algunas con enfermedades obviamente articulares, ¿no? Artrosis de las rodillas, de la columna, muchos de la columna porque su trabajo es muy fuerte y a veces no tienen una asesoría de cómo levantar las cosas, cómo hacer el trabajo, que al final del día, cuando baja el tiempo, ellos van deteriorando en esas áreas, en columna, articulaciones de carga, rodillas, caderas. Entonces, son gente fuerte, pero sí muy lastimada con problemas de anemia, te digo, de hipertensión, de diabetes, de artrosis degenerativa, de anemia por desnutrición. Eso es lo que más hemos estado evaluando. Algunos pacientes, bueno, alguna paciente con un cálculo renal, pues porque finalmente la comida tampoco es lo ideal, ¿no? Y te digo, el consumo a lo mejor de refresco es muy alto sin contar con todo lo que es la comida rápida, que a veces es a lo que tienen acceso. Doctor, ¿cómo es posible que estas mujeres, y lo pregunto en términos médicos, ¿no? O sea, este, ¿cómo es posible que una mujer con una situación de anemia, pues una anemia en algunos casos ya nos dirá usted severas, hemos visto ahí, incluso entrevistábamos a una persona que Leonardo nos hizo esta observación, ¿no? Que tenía un niño de 11 años, pero realmente parecía de 6 años, doctor. Pero bueno, hablando acá en específico de las mujeres que van con unas situaciones fuertes de anemia, y que van con problemas ya también de los huesos de descalcificación. ¿Cómo es posible que puedan laborar largas jornadas de trabajo pagándoles, doctor? O sea, se les paga por caja, por bulto, a destajo. Y entonces, ¿cómo es posible que ellas puedan laborar y realizar esas largas jornadas de trabajo con grados tan fuertes de desnutrición y con situaciones ya o con problemas óseos, doctor? Sí, en realidad hay varias vertientes. La primera es que de verdad no sería tan complejo tener un cuidado preventivo en estos pacientes, ¿no? En realidad, todo el sistema de salud que en teoría se está llevando a cabo es hacia la prevención de enfermedades. Y estos pacientes requieren de un cuidado mínimo básico, ¿no? O sea, si tuvieran ese cuidado mínimo, créeme que sus condiciones serían muy diferentes. Yo no tengo idea de realmente cómo terminen ellos la jornada, pero de verdad debe ser catastrófico. Si 12 horas trabajando con todos esos problemas de salud, seguramente terminan muy desgastados, muy desgastados. La verdad lo hacen pues por necesidad, por sobrevivencia y eso hace que uno piense y diga, bueno, aquí solamente con tener un médico y medicamentos básicos que no son más allá de 30, 40 fórmulas, era suficiente para mejorar mucho la calidad de salud de la población. Entonces, hay lugares, por ejemplo, aquí en el Centro Panalero, nosotros tenemos un consultorio que de verdad no está mal, ¿no? Contamos con una enfermera eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que si hubiera un médico que aquí hiciera su pasantía, sería de mucha utilidad para todas las personas que salen a trabajar, porque podrían verlos antes de irse, ¿no? Y podrían implementar medicamentos y algún programa digamos, como de Itacate que tendría que llevar las personas, donde fueran electrolitos, donde hubieran alimentos de lata o algunos alimentos que pudieran consumirse en el trayecto y darles alguna capacitación a ellos también de qué alimentos son los que más convienen y cómo poder obtenerlos para poder llevar a cabo su trabajo con menos lesiones o con menos complicaciones. Entonces, realmente es una cuestión que no se ve difícil que pudiera hacerse. Nosotros, con este pequeño experiencia, podemos darnos cuenta de que sin tanta presupuesto podemos lograr ayudarles en lo más necesario a ellos. Doctor, entonces sería una cuestión, como usted dice, yo no sé cómo llamarla, pero no quiero decir de voluntad, ¿no? Porque realmente llevamos décadas y décadas con un abandono en términos de salud en la montaña de Guerrero y como usted dice, con este pequeño experimento que estamos haciendo con esta brigada rompevientera de salud allá
y que le agradecemos otra vez mucho a usted que nos haya acompañado, pues vemos que pues es cuestión de hacerlo, ¿no? Es cuestión de atenderlos, como usted dice, de mandarles un pequeño kit para el trayecto de 48 horas o más. Y bueno, eso sería para la salida. Y lo otro también es hacia atrás, ¿no? O sea, hacia atrás, o sea, cómo antes de que ellos se vayan, pues que puedan ser atendidos también en términos de salud en sus lugares de origen. Eso, ¿cómo tendría que ser? ¿Qué es lo que usted recomendaría, doctor Víctor? Yo creo que el término que queda es negligencia, o sea, no tiene otra forma de adjetivarlo, ¿no? Porque al final del día estamos viendo que hay centros de salud, por ejemplo, ayer que fuimos a Ayotzinapa, hay un centro de salud, hay una doctora, dos médicos en el centro de salud, pero no hay medicamento. Dicen, oye, sus medicamentos que necesitarían no serían más allá, yo creo que en total como de 40,000 pesos de medicamentos que podrían durarles fácilmente más de un mes. Entonces, realmente sí es como muy, causa mucha impotencia. Y bueno, ¿y a dónde nos dirigimos o con quién hablamos para que esto funcione? Para que estos sitios donde hay médicos pueda también haber recursos de farmacia para poder proveerles de lo más básico. Entonces, yo creo que es cuestión de, no sé, dirigirse a los canales apropiados y hacer un poco de presión para tener una mejor respuesta y tener mejores formas de cuidar a la población, que además lo merece, de verdad lo merece. Muchísimas gracias, doctor. Pues por último, doctor, porque vamos a hacer una conexión más al rato otra vez con ustedes a las 11 de la mañana, pero una última pregunta, doctor. Usted, el día de ayer vimos que salieron dos camiones, alrededor de 100 jornaleros y jornaleros, entre ellos iban niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, que eso también hay que decirlo, ese énfasis que se acercaron con nosotras y nosotros al centro de salud para decirme necesito ácido fólico, y vimos que se dirigían hacia Sinaloa y hacia Chihuahua. Esta mañana, ¿qué es lo que se han encontrado ustedes ahí en la casa del jornalero? Sí, muchos de ellos van para allá, para Sinaloa. Lo que me comentan es que ya ahorita el clima empieza a ser como templado, no tan caliente, empieza el frío y bueno, pues van decididos a dar todo su esfuerzo por tener sus recursos. Entonces yo creo que tienen cierto entusiasmo por irse, pero definitivamente saben que van a trabajar, pues de verdad, con el alma, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos visto aquí de todo, mujeres, hombres, niños, de todo. Todos van para allá con ganas. Doctor, pues le agradecemos muchísimo, le mandamos un fuerte abrazo, todo nuestro agradecimiento, reconocimiento. Necesitamos muchos doctores, Víctor Martínez, en este país, donde No te sí. lo recomiendo. No, no, sí, necesitamos muchos, muchos como usted, pero desafortunadamente no hay muchos como usted, son excepciones. En verdad, lo abrazamos con el corazón, le agradecemos muchísimo y bueno, pues le mandamos también un fuerte agradecimiento a nuestra brigada rompevientera que ha sido también muy, muy importante a todas y todos por allá. Fuerte, fuerte abrazo. Y estaremos haciendo, más bien me equivoqué, la conexión a las 11 con Ernesto por allá también, que anda en otra geografía de Guerrero, donde se vivieron fuertemente estos estragos de John. Pero un fuerte abrazo y gracias también a... Violeta, antes de que cortes, me gustaría sí mandar un mensaje a la comunidad médica, Claro, porque hay mucho temor a venir, sí. pero la enseñanza es muy importante. El aprendizaje es mucho. Ya no, son Sí, lo entendemos, querido Víctor. Realmente te abrazamos fuerte, fuerte, fuerte. Sabemos todo lo que, pues lo que se ve, lo que se vive,
ver a estos niños, a estos chiquitos, a estas chiquitas, a las mujeres, ¿no? A estas mujeres hace rato nos hizo favor de pasar una foto a Sael, le agradecemos muchísimo, de dos mujeres ya pues mayores, que les preguntábamos ayer, ¿se van a llevar su totopo al viaje? Y nos decían sí, pero lo que pasó después fue impresionante, ¿no? Una de ellas saca prácticamente un totopo y nos lo ofrece, ¿no? Y nosotros, no, o sea, no son para ustedes, para esos 48 más horas de viaje. ¿Y qué van a comer? Pues esos totopos. Realmente se están viviendo cosas, estamos viviendo cosas muy fuertes, doctor Víctor, y lo entendemos en verdad. Ya después habrá oportunidad de hablar esto que tú decías, ¿o quieres hablarlo Sí, ahorita? los médicos tienen que venir, Así es. estamos obligados. Tenemos una deuda pues con el país y hay que, esta es la forma de pagarla, ¿no? Gracias, doctor Víctor. Gracias. Eres grande. Suerte. Gracias. Gracias, Víctor. fuerte abrazo, Leo. Fuerte abrazo también allá a todo el equipo de Rompeviento y muchas gracias. Estamos en un momento haciendo otra conexión también hasta allá, hasta Guerrero. Y pues muchísimas gracias. Bueno, pues sí, la situación es dura, dura y realmente pues ver las condiciones que viven, en las que llegan los niños y niñas, realmente pues no es fácil, parte del corazón y uno dice cómo es posible que en el siglo XXI sigamos viviendo estas realidades tan crudas y duras.